Bueno, muy buenos días a todos los auditores y las personas que nos acompañan a través de Chañarcillo TV. Estamos en una nueva entrevista, hoy junto a Lautaro Carmona, exdiputado por la región de Atacama, un político con una vasta historia y actualmente presidente del Partido Comunista, a quien vamos a hacerle varias preguntas respecto de la contingencia actual en materia política. ¿Cómo está, Lautaro? Hola, muy buenos días. Yo estoy muy bien y con la mejor disposición, sobre todo tratándose de un medio de Atacama y particularmente Chañarcillo, a disposición. Muchas gracias, Lautaro. Bueno, primero que todo, preguntarle justamente sobre lo que mencionaba. Ahora usted fue el elegido, ¿cierto?, presidente del Partido Comunista y quisiera consultarle respecto de ese desafío, cómo lo ve, cómo lo enfrenta, qué ve como futuro para el Partido Comunista en Chile. A ver, el desafío, un desafío que uno asume por primera vez y tiene que tomarlo así. O sea, no existen, a mi juicio, en la política posibilidades de que uno tenga una incorporación o una experiencia sin vivir el proceso como corresponde. La tranquilidad que tengo es que la conducción del Partido Comunista, históricamente, y ahora también, es una conducción colectiva. Y por consiguiente somos un núcleo de comité central y luego de comisión política que intercambia, precisa y llega a conclusiones. Eso hace que la posibilidad de variantes y de referencias para tomar una determinación sea más acertada. Creo que el Partido Comunista se propone ser una contribución que incida en una situación muy compleja que vive el país. Y esa situación se marca por el crecimiento desorbitado que ha tenido la manifestación más de ultraderecha y que muchas de las cuestiones que fueron los avances que se lograron después del 90 se ven cuestionados, lo que ya hay un debate, pero se ven cuestionados, se ha de suponer con un respaldo electoral. Eso lo complejiza porque obliga a que los partidos tengamos que elevar nuestra calidad de vínculo con las personas, con la gente, ojalá siempre en forma directa, pero también usando las tecnologías. Y ese es el gran desafío que tienen, a mi juicio, los partidos de la izquierda, progresistas, democráticos, y entre ellos, por cierto, el Partido Comunista. Lautaro, y justamente usted menciona que estamos en un escenario complejo. Y quisiera preguntarle porque últimamente hemos escuchado, ¿cierto?, respecto de las cifras, por ejemplo, de aumento en el desempleo como una situación emergente de cierta gravedad. Y bueno, también los medios nacionales siempre le están dando un espacio muy especial y destacado a todo lo que tiene que ver con seguridad, con inmigración, etcétera. En este escenario complejo, ¿cómo ve usted que ha sido la gestión del gobierno del presidente Gabriel Boric? Y cómo, además de evaluar, ¿qué aconsejaría usted o cómo ve usted que se puede ir avanzando en eventuales soluciones que las personas necesitan? A ver, lo primero es las facilidades o complejidades o dificultades que tenga un gobierno o una institución, que están dadas por su propia capacidad, por una parte, pero también por la contraparte. ¿Y por qué marco esto? Porque las mejores intenciones, los mejores deseos de políticas públicas chocan con un dato de realidad, y es que el Congreso tiene control de la contraparte, de la oposición. Y en este plano han sido muy drásticos en no permitir, por ejemplo, una reforma tributaria. Una reforma tributaria está directamente vinculada a tener mejores ingresos para el fisco y con ello sostener políticas públicas como seguridad pública, no solo más recurso humano, más personal, también más tecnología, más trabajo de inteligencia, etcétera. Son inversiones importantes, más logística, más vehículos. Son la posibilidad de una política que deberá ya haber estado caminando en lo que es una pensión garantizada universal con una base de 250.000 pesos. Son políticas públicas que hubieran invertido en tener las capacidades para achicar la lista de espera en salud, que es una cosa tremenda, pero también para mejorar las condiciones que tienen las y los trabajadores de la salud, que como servicio central tienen un porcentaje muy fuerte de diferencia con otros servicios públicos, y tiene una labor tan encomiosa como quedó demostrado en medio de la pandemia.
expusieron su vida, dieron su vida. Bueno, ahí hay un punto que hace que la mejor disposición del gobierno, que la tiene, y cuando mientras ha tenido capacidad de no pasar por el Congreso, la ha ejercido como el copago cero, eh, una política que buscó, en respeto, digamos, a las demandas de los trabajadores, llegar por primera vez en la perspectiva de un salario mínimo de 500.000 pesos, una política que tiene vínculo con el tema de una jornada más humana, que son las 40 horas. Es decir, hay, pero tiene un punto que hoy día la necesidad de la población aparece cautiva por la posición que tiene la derecha de no conceder los quórum del caso para avanzar y destrabar. Eso es a mi juicio. Creo que hay siempre en la vida eh, posibilidades de perfección, de mejorar. Yo tengo esa expectativa, por ejemplo, en lo que es el tema del uso de recursos tercerizados para funciones bastante solidarias y bastante sensible con todo este afán de los convenios, etcétera. Y en el tema que más directo, yo creo que ha sido el gran salto que ha tenido no solo el país, me refiero a la política migratoria y a la política de seguridad pública, sino también nosotros como partidos de izquierda tenemos una mayor conciencia del efecto devastador que tiene en la convivencia de las comunidades. Basta que en una comunidad cualquiera, que son un grupo de fútbol o un grupo de baile, etcétera, entre un factor que la altere por la vía de la industria del crimen. Y ya se hizo pedazo esa convivencia. Bueno, ahí hay una política pública que ha avanzado mucho, logró, digamos, tener bajo control. Primero estaba rebalsado. Hay que ver nomás el tema de la frontera y el ingreso, no solo el ingreso ilegal de los migrantes, que es casi un derecho humano en un sentido, sino el cómo ese pasadizo significaba que ingresaban también activistas del delito y se concentraban en territorios del norte de nuestro país. Afortunadamente nuestra región no es tanto lo que la ha permeado, pero también llega. Y, y en eso se ha ido avanzando, ya hay una conciencia mayor de que el tema migratorio es un tema multilateral entre países, no puede ser resuelto por un solo país, por más voluntad que tenga. Se ha hecho un convenio de lo que es en los países que constituyen casi el territorio por donde avanzan los migrantes desde Haití, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, y una cooperación entre las partes para ser más eficaz en el control de esto y sobre todo cuando se rebalsa y cae en la parte del delito. Creo que ahí hay un avance que debe reconocerse. Ningún gobierno había mandado un paquete de medidas desde el punto de vista de seguridad sobre 30 proyectos para discutir, que de verdad cuando hay insatisfacción de parte de la oposición, yo siento que hay una posición per se, más que una racionalidad, porque si era esto tan evidente, ¿por qué no se hizo en gobiernos anteriores en que la derecha estuvo en la presidencia? No, porque esto rebalsó, esto es un hecho que superó en pocos años, es casi tan fulminante como la pandemia y sus efectos. Lautaro, usted menciona, cierto, que el gobierno no tiene mucho que hacer en materia legislativa porque está todos los proyectos trabados en el Congreso y este es un escenario que ha sido por décadas un protagonista en nuestro país. Y una de las eventuales soluciones era justamente una nueva constitución que fijara reglas distintas. Ya vamos en el segundo proceso y en este segundo proceso, ¿cierto? El Consejo Constitucional ha hecho noticia por eh, tomar ciertas posturas bastante de nicho, bastante representativas de lo que es el Partido Republicano o el área más conservadora del país. Yo quisiera preguntarle cómo evalúa usted el trabajo del Consejo Constitucional, cómo ve que vamos a llegar al plebiscito y si eventualmente saliera rechazada esta propuesta del Consejo con el Comité de Expertos, ¿cierto? Se agota el proceso constitucional en Chile por un periodo, inmediatamente se puede iniciar otro. ¿Cómo piensa usted que lo va a tomar las personas? Cuénteme, por favor, su parecer a este respecto. A ver, lo primero, para despejar y nadie imagine que tengo una manifestación de desentenderme, nosotros tenemos debida conciencia del tremendo revés político que significó la propuesta de constitución que se plebiscitó el 4 de septiembre. Ahí
faltó una mirada política más larga, se transformó la cantidad de reivindicaciones legítimas, todas legítimas, pero casi llegamos a ver si las casas iban a tener 2 pisos, 3 pisos, cuál es el nombre de las calles, o sea, se exageró. Había correlación para eso, y entonces cada cosa significaba: yo avanzo 2 pasos y estoy dispuesto a retroceder uno si tú me concedes esta otra cosa. Yo creo que ahí la, el debilitamiento en la conducción política fue muy evidente. Nosotros, preciso, teníamos 6 de 155 convencionales, ya éramos una ínfima minoría, pero los otros también tenían su cantidad, y sin embargo el esfuerzo de coordinarse entre todos los que son hoy día, por ejemplo, fuerzas de gobierno, que en ese tiempo no lo eran, nunca hubo ese esfuerzo, hubo un desentenderse, no mirar, digamos, el efecto y el retroceso que podría implicar. Dicho eso, se levantó el rechazo sobre la base de esa crítica, de una constitución que era demasiado identitaria, de muchas causas, insisto, muy legítimas, pero podía ser parte de la legislación o de un programa de gobierno, en fin. Pero la derecha tomó control sin contrapeso, dada la forma en que se acordó darle continuidad al proyecto o al proceso, y ha hecho exactamente lo mismo y peor. Y digo peor por una razón, porque ya hay una experiencia de qué significa el fracaso de no aprobar un proyecto de nueva constitución. O sea, no es una cosa nueva. Ya está el hecho, y ya está el hecho de cuánto entrampó. Segundo, porque los intereses de nicho de un sector más de élite en la política son también intereses de élite, y por tanto dejan a la intemperie la mirada de amplia mayoría, más allá de que tengan militancia en un partido o no la tengan. Estoy hablando de los intereses y las condiciones de vida de la gente, y eso se puede objetivizar. Se planteó la expectativa que, dado que tenían en cuenta la crítica al proceso del 4 de septiembre, que dado que tenían control casi sin negociar para llevar adelante un proceso, hubiera una voluntad política que les iba a hacer bien, porque los iba a presentar el día de mañana como estadistas, y siendo que se supone tienen la mejor preferencia para postularse a la presidencia de la República, pero no lo hicieron. Llegó un momento en que eh, el invadir espacio e imponer, digamos, la mirada que se tiene en los temas valóricos, en los temas de la política, en los temas de la economía, en los temas de qué debe llevar una constitución, fue un poquito exagerado. Así como surgió el gran temor de lo que era perder la segunda vivienda. Con eso ellos hicieron una buena caricatura en la campaña del 4 de septiembre. Hoy día están planteándose que haya liberación de pagar impuestos por la primera vivienda, sin tomar nota que hay primeras y primeras viviendas. Algunos tienen primera vivienda que son autoconstrucción ligera, y otros tienen una mansión de primera vivienda. Entonces, no es eso que suena bien, es desigual. Estar favoreciendo a un sector de élite, al nombrar una cosa. El retroceso en lo que son los avances que lleva más allá la Constitución, la lucha por los derechos de la mujer. Y entonces se retrocede en el tema paritario, se retrocede en el tema de la opción del aborto en 3 causales, en fin. En el tema de la política se está arreglando, digamos, el tamaño de los partidos, y se está haciendo un poquito a la medida de lo que les sea más eficaz a ellos, un mapa que ellos saben hacer. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Hasta dónde vamos? Hay una lejanía obvia de la población respecto al proceso, hay una saturación respecto al proceso. Se conoce poco de este proceso, que está muy encapsulado. Y si las cosas siguen como están, nadie está obligado a lo imposible. Y como la alternativa a favor o en contra existe, no es que alguien va a imponer ilegalmente una alternativa en contra, están jugando con una cosa muy delicada. Están construyendo ellos el riesgo de que esto fracase. Yo tengo la expectativa de que al final pueda pesar, digamos, la reflexión más política y más de país, y en este proceso que le queda, que es ir en consulta con los expertos, y de los expertos modificar un texto y llevarlo de nuevo a la Asamblea Constitucional, el Partido Republicano de suyo propio dé el paso. Si no lo da, ellos son los únicos que tienen la llave, no hay otra cosa.
¿Puede entonces significar que está en riesgo la aprobación? Es evidente que sí. Lo dicen las encuestas, lo dicen los estudios. ¿Y qué pasaría ante ese hecho? El segundo proceso que estamos viviendo no estaba establecido en el proyecto original de ley y por tanto el tercero tampoco. Eso va a depender de cuál es la voluntad, el lugar que toma en la política para la gente, ¿no? Como prioridad. Y la vía va a decir que si, pues, para eso está hecha, digamos, la Constitución, como una carta que de alguna forma organiza el fair play, de cómo la gente se relaciona en todos los planos de la vida, incluyendo la economía. Si la gente sigue después sufriendo las consecuencias de un sistema que está sostenido en una Constitución que es parcial, que tiene una mirada de un sector, va de nuevo a exigir nueva Constitución. Yo creo que nadie puede decir que no va a ocurrir. Yo no lo estoy garantizando tampoco, pero es un hecho que de ahí partió. Esto no estaba en un programa de gobierno, sino lo impuso la autoconvocatoria social. Simplemente. Lautaro, eh, es imposible no mirar la contingencia con este proceso constitucional, ¿cierto? Que está ocurriendo en paralelo, el gobierno que sea está tratando de solucionar las urgencias. Y yo le quisiera preguntar, a su juicio, ¿cuáles son las urgencias que enfrenta Chile en el corto, mediano y largo plazo? En un mundo que está complejizado por urgencias climáticas, ¿cierto? Lo vemos en el hemisferio norte, en donde las olas migratorias no van a cesar, sino que probablemente se mantengan en el tiempo y aumenten. Y estamos mirando a nuestros vecinos, ¿cierto?, en Argentina, que van a enfrentar una elección donde el candidato, digamos, que parece tener más posibilidades de ser electo, va justamente en la dirección más ultraderecha, ¿cierto? Y como que pareciera que pensar que el fascismo iba a llegar por vía democrática al gobierno en los países era un imposible que ahora se ve muy cercano. Entonces, en todo este contexto que le menciono, ¿cuál identifica usted son las urgencias que la ciudadanía chilena, la persona de a pie que va en la micro, en el colectivo, etcétera, tiene y requiere de su clase política? A ver, yo creo que lo primero es que para los políticos, incluyendo al PC, es tomar conciencia de cuál es el peligro que acecha sobre Chile. Y no estoy haciendo ni campañas de descalificación a priori, sino contraargumentos. Creo que la propuesta que se está instalando, y se da por hecho que cuenta con un respaldo, yo creo que hay una especulación ahí, pero bueno, así se da por hecho, es un retroceso muy grande. Y entonces, frente a eso, teniendo legítimo derecho cada uno a expresar su identidad y sus opciones propias, lo primero es lo primero. Un gran frente común que sea capaz de ser dique para que no siga avanzando este retroceso y recuperar los avances democráticos en políticas públicas, en políticas sociales, etcétera, que venían marcando lentamente, pero venían marcando un proceso en Chile. Dicho eso, los temas que le daban sentido, y por eso que a mi gusto ese un blanco o un negro, el Estado social y democrático de derecho. Se abusó con el Estado neoliberal que hace que el Estado sea subsidiario en la actividad económica, se abusó de la presidencia en temas que son derechos y que se transformaron en mercancía, a saber, la salud, la previsión, la educación, la vivienda, etcétera, por nombrar 4 o 5 que son derechamente lo que toda persona que convive en una sociedad aspira a que su Estado le dé respuesta, no le regale nada, pero tenga políticas que vayan en esa dirección. Luego uno agrega a eso la política de seguridad pública, que ya dije ha sido el gran shock que ha habido positivamente, se ha ido poniendo al día el Estado para abordar este tema, porque intranquiliza, altera la calidad de vida, así de simple. Desde el niño que va al colegio, la mamá lo está esperando, no sabe si vuelve, hasta si alguien se enoja con alguien en la plaza pública. Bueno, creo que esas son cuestiones que la gente asocia, resuelta ellas, mejora la calidad de vida. Hay una que la doy por hecho, mejorar las condiciones laborales. Es muy fuerte el tema de la falta de estabilidad laboral. Es muy fuerte el tema de ingresos por debajo de lo necesario que generan un diferencial entre mi necesidad y mi ingreso
que se llama endeudamiento. Ese es el espacio invisible que más ha sometido y más tortura a la gente, porque le provoca, sobre todo cuando la gente tiene un elemental pudor, no sale con un cartel a decir, debo no sé cuántas cuotas y quiero que me las bajen, o sea, porque alguien le va a decir, usted es fresco, ridículo, ¿cómo lo hace? Bueno, pero este es un tema masivo. No hay quien en Chile que viva del trabajo que tenga cero compromiso en el sistema de endeudamiento o en el supermercado o cuando se van de vacaciones o cuando se compran un auto o cuando pagan los dividendos, etcétera, etcétera. Ese es un tema que no hemos tratado y por eso que es tan potente cómo gana posición de estabilidad el espacio del mercado financiero y el sistema bancario. Son los únicos que no pierden, pase lo que pase, haya pandemia, se caiga un avión, la guerra Rusia-Ucrania. Bueno, los únicos que están estabilizados son el sistema que vive del humo, porque presta plata, cobra intereses por eso y de por medio no produce nada. Ahí hay un tema que abordar, porque, insisto, es parte del invisible de por qué hay tanto problema de salud mental. Bueno, creo que todas estas cosas que nombro, entre otras, requieren políticas públicas que van a implicar inversiones públicas que no solo son ejercidas y efectuadas por una empresa estatal, sino son aplicadas en forma mixta con los capitales y con las empresas privadas, pero cumpliendo los rigores y sin pasarse la raya en cuál es el margen de utilidad. Ahora, hay otras cosas que son propias de la época y que no podemos desentender. Afortunadamente ya en este presupuesto, mira lo que es el dato duro, en este presupuesto por primera vez va un reglón de crecimiento desequilibrante para atender catástrofes. Ya integramos las catástrofes no a una emergencia eventual, sino a una política permanente. Porque cuando no es una erupción volcánica, es un aluvión en el norte, y si no es un incendio en el centro, y etcétera, y si no es un maremoto. Es decir, ya está tan convulsionado la estabilidad planetaria que nadie sabe por dónde viene el desafío, y lo único que hay que saber es qué capacidad tiene el Estado para reaccionar. Y en ese plano se incorporó incluso en el renglón referido a catástrofe un incremento de la propuesta de presupuesto. Ese es un tema que uno si lo asocia, digo, ¿cómo no entendemos? El tema climático, incluso el que estamos viendo hoy día en Chile, digamos, esta no es la primavera que conocíamos. Bueno, pero los incendios en Europa, algunos anuncian, digamos, una catástrofe de calor, digamos, en verano, en nuestro hemisferio. Si todo eso está pasando, no es porque alguien de mala voluntad hizo algo, no, es porque abusamos sobre la explotación de los recursos naturales que provienen de nuestro ecosistema y los desequilibramos. Y sin embargo, sigue siendo el agua un hecho de recursos privados. El agua que es un recurso natural y humano que no se puede vivir sin él. No tiene política de Estado, tiene política de las distintas empresas privadas. Bueno, eso hay que también discutirlo, y lo mismo vale en el tema de la energía, porque si no se altera y terminamos nosotros siendo los últimos que le echamos la última gotita a esta explosión planetaria que no le dejamos nada a nadie hacia adelante. Exacto. Lautaro, mire, muchas gracias por todas sus respuestas. Solamente para ir terminando, quisiera pedirle si usted le puede dar un mensaje a la ciudadanía, si usted les puede, si pudiera aprovechar esta oportunidad para decir por qué es importante cuidar la democracia o por qué es importante vincularse a las ideas políticas, saber de qué se trata, qué hay detrás de cada partido político, qué hay detrás de cada planteamiento de por qué Estado subsidiario o Estado social de derecho, por qué privado o público. En estos tiempos en que muchas de las personas, como decía usted hace un poco rato, ocupan las redes sociales, o las redes sociales están siendo ocupadas como espacio de difusión también de mensajes políticos. A través de esta entrevista, ¿qué mensaje le daría usted a las personas respecto de eso, de cómo en Chile cuidamos la democracia? Recién en septiembre cumplimos 50 años, ¿cierto?, del golpe de Estado y hasta hoy día estamos todavía conversando y discutiendo las consecuencias. Entonces, ¿qué pudiera decir usted respecto de eso, de por qué es tan importante la democracia? Bueno, con mucho gusto. En primer lugar, sabiendo que el medio es de Atacama y también conociendo que trasciende mucho más allá del país.
pero quiero sostenerme, digamos, en mi vinculación, mi raigambre, en una población, en una comunidad que tiene tan alto grado de organicidad. De repente desaparece, pero no son factores que uno estudia cada rato en la política, pero la propia actividad madre, que es la pequeña minería, requiere una organicidad entre la familia, entre los vecinos que también participan del emprendimiento, para cuestiones como sobrevivencia, que no haya un derrumbe y finalmente terminemos en una tragedia. Lo mismo vale, digamos, para vivir en la adversidad de lo que es el desierto y la dureza que tiene, requiere un nivel de organicidad. Eh, Ahí se está construyendo política. La política no es un tema de erudito, no es un tema de élite, no es un tema solo de grandes lectores y lecturas, que no sea vivir con la intensidad natural, pero con la intensidad, la convivencia contemporánea con uno. En ese medio nació, en eso, y si lo toma así, la actividad de la política no todo está remitida a los partidos políticos. Los partidos son una corriente que de forma superestructural representan miradas de sociedad, pero antes de eso hay una cantidad de gente que hace política en la vida cotidiana, en la vida sindical, en la vida comunitaria, poblacional, juvenil, etc. El, ¿Por qué hace falta que esto sea un factor más consciente en nosotros? Porque está en juego el valor que tiene ese nivel de organicidad. Para poder convivir en una comunidad, lo primero que hay que tener tolerancia respecto a la diferencia. Yo no puedo vivir en una población donde todos piensen igual que yo y a todos les guste comprar el mismo postre que a mí, digamos. Es decir, yo vivo en una población donde tengo que asumir que somos distintos en todos los planos de la vida, en la religión, en el deporte, en la política, y respetarnos. Eso es construir una comunidad con referencia democrática, que es entre distintos, pero sobre una base de un fair play común. ¿Qué es lo peligroso, para mi gusto, y tú nombraste bien el tema de los 50 años? Estamos discutiendo las consecuencias. Yo creo que incluso, para mi gusto, es primera vez que hay más audacia de parte de quienes eh, participaron y miran con afecto el golpismo en las causas. No quieren asumir que primero, antes de consecuencias, hay causas. Y la causa fue que dado que un pueblo se planteó un proyecto según la institucionalidad, no según una regla sacada de otra parte, que era proponer una sociedad distinta, donde los trabajadores fueran protagónicos, etcétera, y le llamó a eso un proyecto popular encabezado por Salvador Allende, antes que partiera el día 1, antes que Allende fuera electo presidente, ya se puso en marcha un plan de desestabilización abiertamente sedicioso, donde participó directamente Nixon. O sea, nosotros estábamos compitiendo por ganarnos al vecino y que cantara el venceremos, y mientras tanto competíamos, no con otro político de la otra villa, sino con el dueño y el jefe de Estados Unidos, la potencia imperial más grande, que había desestimado que este proyecto aquí no podía cursar. Y no podía cursar porque era una propuesta por la vía democrática, y por eso la importancia de la democracia, por la vía institucional, y eso le valió muchas críticas a Salvador Allende, al Partido Comunista, pues nos acusaron en fin, de revisionista, de mil cosas, no importa, pero estoy demostrando que no era una opción tan fácil tampoco, y sin embargo, la sedición no estaba dispuesta a aceptarlo. Y para romper esto, no fueron esperar 6 años, o sea, 3 años más, digamos, para la elección, porque fue justo a los 3 años que esto se da, el golpe en septiembre, sino operaron sobre él haciendo un escarmiento masivo en Chile, en América Latina y en el mundo. Este era un mensaje clarito para los italianos, para la gente de, de Francia, para los que vivían procesos similares de caminar hacia transformaciones por la vía institucional. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? La demostración, para hacerlo fácil, vivir esos 17 años de tragedia, de genocidio, de las atrocidades humanas más grandes, imposibles de imaginar si es que no la hubiéramos vivido, como es
la Martita Ugarte saliendo debajo del agua a reclamar y a denunciar los lanzados al mar. El Manuel Guerrero denunciando los degollados vivos, Rodrigo Rojas Teney, los quemados vivos, la Reinalda Pereira, cómo la torturaron y a ella y a su bebé de 6 meses. Es decir, las peores atrocidades. Ahora salen cuestiones todavía más tremendas, tipo lo que fue la masacre y la fábrica de la muerte de los nazis, cuando dicen que hubieron pesqueras que procesaron sus alimentos con osamentas humanas, o sea, los hornos del Orquén y los campesinos que se encontraron ahí en el fondo. O sea, es una cosa, si eso nos conmueve, si eso nos estremece, yo puedo tener todas las diferencias que pueda existir en la vida, pero no me da derecho a terminar con mi contraparte, a exterminarla, porque porta una idea. Y eso le da el valor a la democracia. Por eso yo soy de los que cree que los temas de la democracia se resuelven con más democracia, como quiso hacerlo Allende. Cuando vino el golpe, Allende iba a anunciar un plebiscito para resolver los problemas de la convivencia política y sin injerencia de nadie y no abusando de la fuerza que tiene el Estado, pero la tiene para defender al país y no para destruir al país. Creo que son los que yo convoco a que tomemos conciencia. No sé si alguien quiere ingresar a militar en un partido. Yo tengo esa valoración, por algo tengo 55 años de militancia en mi partido, pero respeto a los que no lo hacen, y en mi familia también hay algunos que no lo hacen, y sin embargo tienen posición que no solo puede ser de izquierda, puede ser progresista, puede ser avanzada, puede ser, basta que sea democrática. Y si además quieren ser parte más activa en la construcción de posibles diseños de futuro, bueno, ahí se partidizan y los partidos representan la mirada que, desde el punto de vista político, ideológico, cultural, tiene un sector para proponerle al conjunto de la sociedad. Yo soy de los que tiene la mirada que viene del tiempo Recabarren, del sector de la clase obrera, de las y los trabajadores, para proponerle al conjunto de la sociedad, no para imponerle, sino para proponerle y caminar, digamos, con el convenio de la conciencia a construir ese país distinto, más pleno, más realizable, más feliz para nuestra generación y sobre todo para las que vienen. Bueno, Lautaro, muchísimas gracias por su respuesta, muchísimas gracias por siempre tener un tiempo para Diario Chañarcillo. Ha sido la entrevista con Lautaro Carmona para Chañarcillo TV, disponible en Google y también a través de nuestras distintas redes sociales y plataformas en Instagram, en Facebook y en www.chañarcillo.cl. Lautaro, lo despido nuevamente agradecida de su tiempo y de todas sus respuestas. Muchas gracias a ti y una felicitación muy grande a Chañarcillo por el avance en los espacios mediáticos que está logrando. Gracias.